Hola, esta es la lección 90A, o sea, la primera parte de la lección número 90 del curso de álgebra avanzada. En la lección anterior estábamos tratando de desarrollar una fórmula que nos diera el valor de un determinante de orden 4 y estábamos en el proceso de hallar los términos que van a ir en esa fórmula, ¿ok? Que recuerde que consiste de 4, en este caso de 4 factores. ¿Por qué de 4? Porque el determinante para el cual queremos hallar su valor es de orden 4. Y esos 4 factores que forman un término de la fórmula que nos va a dar el valor de ese determinante de orden 4, se escogen, esos factores se escogen de entre los elementos del mismo determinante, ¿verdad? Del siguiente modo, ¿verdad? Usted los llama, ¿verdad? El nombre, ¿verdad? Y se asegura que los escoge en orden ascendente de las columnas. Este en la columna 1, este segundo factor en la columna 2, este tercer factor en la columna 3, este cuarto factor en la columna 4. Y entonces los va a escoger uno de cada fila, ¿verdad? Así que aquí voy a tener que poner los valores de los suscritos de las filas, en esos blanquitos que tenemos ahí, en cierto orden. O sea que tenemos que considerar las permutaciones de los valores de los suscritos de las filas, que son 4, porque tenemos 4 filas, ¿verdad? La fila 1, la fila 2, la fila 3 y la fila 4. Fíjense que el primer suscrito, que es el que indica la fila, pues aquí vale 1, aquí vale 2, aquí vale 3 y aquí vale 4. Bueno, así es que como vamos a tener que ir formando aquí todas las posibles permutaciones de esos 4 valores que tienen los suscritos de las filas de ese determinante de orden 4, pues las permutaciones de 4 valores, que son los que tenemos ahí, del 1 al 4, es 4 factorial. O sea que vamos a tener que formar 24 de esos factores, de esos productos, que consisten o que representan los términos que van en la fórmula que nos dicen cómo hallar el valor de ese determinante de orden 4. ¿Okay? Bueno, pues la primera, ¿verdad? El primer término, el primer producto que vamos a considerar, pues nuevamente tienen esa forma, ¿verdad? 4 factores que se escogen de entre los elementos de ese determinante, ordenándolos por la columna, que esté en la columna 1, que esté en la columna 2, que esté en la columna 3, que esté en la columna 4, y entonces escogemos la fila de donde los vamos a escoger, a seleccionar, ¿verdad? Y pues la primera permutación que consideramos es precisamente cogerlos de la fila 1, la fila 2, la fila 3 y la fila 4. Fila 1, fila 2, fila 3 y fila 4. ¿Verdad? Así que fíjense que aquí el suscrito de la fila y la columna es el mismo, ¿verdad? 1, 1, 2, 2, 3, 3 y 4, 4. Bueno, la cuestión es que entonces ahora analizamos esa permutación que hemos cogido para los valores de los suscritos de la fila, que son 1, 2, 3 y 4, y vemos que hay lo que se llaman 0 inversiones, o sea, 0 cambios de valor de 1 a 1 menor, ¿verdad? A lo largo de esa permutación. Así que como hay 0 inversiones que se considera un número par, ese término que formamos aquí, consistente de ese producto de 4 factores tomados, los factores de entre los elementos de nuestro determinante, se considera el mismo, porque si hay un número par de inversiones, se deja el mismo valor. Cuando tomamos el segundo término, ¿verdad? Formando el segundo producto, usando nuevamente 4 factores, porque es un determinante de orden 4, seleccionados de entre los elementos de ese mismo determinante, ¿verdad? Asegurándonos que los ordenamos en orden ascendente de la columna, tanto 1, tanto 2, tanto 3 y tanto 4, pues los tantos que corresponden a los valores de las filas, tendremos que colocarlos en otra permutación, ¿verdad? De esos valores del 1 al 4. Bueno, pues yo dije que el proceso que vamos a usar para ir formando las distintas permutaciones de esos valores del 1 al 4 era que íbamos a ir corriendo los suscritos en una posición hacia la izquierda, ¿ven? Este suscrito 2 de la segunda fila, que corresponde a la segunda fila, que identifica la segunda fila, lo movemos a la primera posición, una posición a la izquierda. Este que está en tercera posición lo movemos a la segunda, este que está en la cuarta posición lo movemos a la tercera, y este que estaba en la primera, al tratar de moverlo a la izquierda, como no hay ningún sitio donde ponerlo, lo colocamos en la cuarta posición, de 1. Así que fíjense, 2, 3, 4 y 1. Y entonces analizamos la permutación que tenemos ahora para los suscritos de las filas 2, 3, 4 y 1. 2, 3, 4 y 1, y vemos que hay 3 inversiones, ¿ves? Hay 3 cambios de un valor a uno menor, ¿verdad? Del 2 al 1 hay uno, del 3 hay uno hay otro, y del 4 al 1 hay otro, ¿verdad? Así que fíjense que hay 3 inversiones, como es un número impar de inversiones, entonces ese segundo producto, que va a ser el segundo término de la fórmula, que nos va a dar el valor de ese determinante de orden 4, se va a tomar negativo, que es un número impar de inversiones. Formamos el siguiente producto, ¿verdad? Que sería el tercer término de la fórmula que nos va a dar el valor de ese determinante de orden 4, haciendo lo mismo, ¿verdad? Movemos los suscritos de las filas a una posición a la izquierda para obtener una permutación nueva, ¿verdad? Este 3 que estaba en la segunda posición, movemos a la primera, este 4 aquí, este 1 aquí, y este 2, al tratar de moverlo a la izquierda, como no lo hay, lo colocamos en la cuarta y última posición, Así que ahí tenemos la nueva permutación de los
valores o de los suscritos de las filas que estamos usando, el 3, el 4, el 1 y el 2. Y vemos que hay 4 inversiones, del 3 al 1, del 3 al 2, del 4 al 1, del 4 al 2, y esas son las 4 inversiones, así como un número par, 4 números par de inversiones. Ese tercer producto, ¿verdad?, que correspondería al tercer término de la fórmula, que nos va a dar el valor de ese determinante de orden 4, se toma el mismo, tener un número par de inversiones entre los suscritos de la fila en esa permutación particular de los suscritos de la fila, ¿verdad? Bueno, pues en el siguiente hacemos lo mismo, ¿verdad? Este 4 lo vemos a la primera posición, este 1 lo vemos a la segunda, este 2 a la tercera, y este 3 que estaba en la primera, al no tener un lugar a la izquierda donde colocarlo, lo colocamos en la cuarta posición, ¿ves? Así que la siguiente permutación de los suscritos de nuestras filas en ese determinante sería 4, 1, 2 y 3. Y las inversiones, fíjense que son 3, si te das cuenta son 3. Así que como un número impar, ese término que va a ir en la fórmula para hallar el determinante, el valor del determinante de orden 4, este que tenemos aquí, se va a tomar negativo. Es un número impar de inversiones en la permutación que cogimos entre los suscritos de la fila, ¿verdad? Bien, entonces el siguiente sería el siguiente término en esa fórmula sería el siguiente, ¿verdad? Haciendo lo mismo, ¿verdad? Tratamos de pasar este 1 aquí, este 2 aquí, este 3 aquí y este 4 lo pasaríamos aquí. Fíjense que entonces tendríamos esta permutación, 1 aquí, ¿verdad? 2, 3 y 4. Esa misma es esta que está aquí, 1, 2, 3 y 4, así que ya teníamos considerada esa posible permutación, ¿verdad? Pues entonces ya no me funciona eso de ir pasando los suscritos de las filas a una posición a la izquierda, pues vamos a hacer otra cosa y vamos a recurrir a lo mismo que hicimos cuando analizamos el determinante de orden 3. Cuando yo llegaba a esa situación en donde al moverlo un lugar a la izquierda obtenía una permutación que ya teníamos antes, lo que yo hacía era que los últimos dos factores los intercambiaba los suscritos de las filas y dejaba el primero igual. Pues ahora dejamos los primeros dos iguales y los últimos dos los vamos a intercambiar. Este lo dejamos igual, 4 y 1, lo ves, 4 y 1, pero entonces aquí en vez de 2 y 3 pusimos 3 y 1 y empezamos el proceso otra vez, ¿ves? Fíjense que al hacer eso, ¿verdad?, aquí la permutación que tenemos para los suscritos de las filas es 4, 1, 3 y 2, y si usted cuenta las inversiones encuentra que hay 4, ¿okay? Y como es un número par, pues ese término se coge el mismo. Entonces iniciamos el proceso, ¿verdad? Nuevamente movemos este 1 a la izquierda, este 3 1 a la izquierda, este 2 1 a la izquierda y este 4, al tratar de moverlo a la izquierda, como no hay, lo movemos a la cuarta y última posición. Tenemos la siguiente permutación para los suscritos de las filas: 1, 3, 2 y 4. Y encontramos que ahí nada más hay una inversión. Pues como es una inversión, un número impar de inversiones, ese término en la fórmula que nos va a dar el valor de ese determinante de orden 4 se toma negativo, ¿verdad? Porque si es impar, el número de inversiones se toma negativo, si es par, se toma el mismo, ¿okay? Bueno, pues seguimos el proceso, ¿verdad? Y ahora de aquí en adelante no voy a analizar la permutación y decidir cuántas inversiones hay, sino que voy a decir cómo es que sale, si negativo o el mismo, ¿ok? Usted debe en su casa, claro, anotar, o desde aquí, una vez yo ponga este nuevo producto como siguiente término de esa fórmula, que vamos a usar para buscar el valor de ese determinante de orden 4, usted debe analizar la permutación de los suscritos de las filas y ver que hay un número par en este caso, ¿verdad? Porque era el mismo, ¿verdad? Y de hecho sale igual que aquí, ¿verdad? Este 3 lo movemos a la primera posición, este 2 a la segunda, este 4 a la tercera y este 1, al no tener dónde colocarlo a la izquierda, lo movemos a la cuarta posición, ¿ves? Y entonces eso dice que ahí va a haber un número par de inversiones, así que se toma el mismo. En el siguiente producto que vamos a formar, lo hacemos igual, ¿verdad? Este 2 lo movemos a la primera posición, este 4 a la segunda, este 1 a la tercera y este 3 que debería ir a la izquierda, se mueve a la cuarta, ¿verdad? Y entonces si usted analiza la permutación de los suscritos de las filas, que sería 2, 4, 1 y 3, encontrará que hay un número impar de inversiones, así que se toma el negativo en la fórmula que nos va a dar el valor de ese determinante de orden 4. Bueno, la cuestión es que cuando llegamos a este paso, ¿verdad?, que tendría que pasar el 4 aquí, el 1 aquí, el 3 aquí y el 2 aquí, tendríamos 4, 1, 3, 2. Pero fíjense que tenemos aquí 4, 1, 3, 2. Así que como ya volvemos a repetir, pues vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí, ¿verdad? Vamos a dejar los primeros dos quietos, 2 y 4, ¿ves? Y estos dos, el 1 y el 3, los invertimos, los permutamos, 3 y 1. En vez de 1 y 3, 3 y 1, ¿ves? Los suscritos de las filas. Así que el siguiente producto consiste de esos 4 factores, ¿verdad?
Y si usted considera la permutación 2, 4, 3, 1, va a encontrar que tiene un número par de inversiones, así que se toma el mismo. Dicho sea de paso, recuerde que en cada uno de esos productos que van formando, los factores que se toman, que es de entre los elementos del determinante que nos den, se tiene que tomar uno en cada fila y uno en cada columna. Y eso, a pesar de que no lo hemos estado verificando, en este caso lo estábamos verificando en la clase anterior, y vamos a aprovechar aquí que llegamos a este punto, ¿verdad? Y vamos a verificar que efectivamente se está tomando uno en cada fila y uno en cada columna. Este es el único elemento que se toma en la segunda fila y en la primera columna, ¿ok? El 2-1. Este, el 4-2, es el único que se toma en la cuarta fila y segunda columna. Este es el único, el 3-3, que se toma en la tercera fila y tercera columna. Este es el único que se toma en la cuarta fila y primera. Perdón, 1-4 es este. 1-4 es este que está aquí. Es el único que se toma en la primera fila y en la cuarta columna, ¿ok? Así cada uno de esos productos que hemos ido formando, verá que los factores que se han escogido entre los elementos de ese determinante están en una sola fila y en una sola columna, ¿ok? Bueno, pues empezamos el proceso. Una vez aquí dejamos estos dos iguales, ¿verdad? 2, 4, y entonces intercambiamos estos dos, 3, 1. Empezamos el proceso otra vez. Este 4 pasa a la primera posición, este 3 a la segunda, este 1 a la tercera, y este primero, como no tenemos que colocarlo a la izquierda, lo pasamos al final, 2. Y seguimos aquí. Aquí, si usted analiza la permutación de los suscritos de las filas, que sería 4, 3, 1, 2, va a encontrar que hay un número impar de inversiones, así que se va a tomar en la fórmula, ese término se va a tomar como negativo. Aquí hacemos lo mismo, ¿verdad? Este 3 pasa a la primera posición, este 1 pasa a la segunda, este 2 pasa a la tercera, y este cuarto, que está en la primera, pasa a la cuarta posición, ¿eh? Y si usted analiza esta permutación 3, 1, 2, 4 de los suscritos de las filas, verá que hay un número par de inversiones, y por lo tanto ese producto, que sería otro término de la fórmula para hallar el valor del determinante de cuarto orden S, se tomaría igual positivo, ¿verdad? No se descarga el signo. Y aquí hacemos lo mismo, pasamos este 1 aquí, este 2 aquí, este 4 aquí, y este 3 lo movemos a la cuarta posición. Y si considera la permutación 1, 2, 4, 3, verá que hay un número impar de inversiones, así es que se toma su negativo por ser impar el número de inversiones. Bueno, la cuestión es que cuando llegamos aquí, ¿verdad? Nuevamente, la siguiente permutación sería 2 aquí, 4, 3 y 1. 2, 4, 3 y 1. Pero 2, 4, 3 y 1 da la casualidad que la tenemos aquí. 2, 4, 3 y 1, ¿verdad? Ya la tenemos. Así que entonces usted dice, bueno, vamos a dejar estas primeras dos quietas e intercambiamos estas tres. Pero ¿qué pasa? Que si yo, al hacer eso, de estos primeros dos suscritos de filas quietas y estos dos los intercambios, tendríamos la permutación 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4, que es precisamente la primera otra vez. La 1, 2, 3 y 4. Así que en este caso, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a dejar los últimos dos, en vez de hacer los primeros dos, dejarlos quietos y buscar una permutación de los últimos dos. Los últimos dos los voy a dar quietos, 4 y 3. Y permuto entonces los primeros, 2 y 1. Y usted verá que 2, 1, 4 y 3 es la permutación de los suscritos de la fila, no aparecen. Así que ese sería un nuevo factor válido, ¿verdad? Un nuevo producto válido que formaría un término nuevo en la fórmula para hallar el valor de ese determinante de orden 4, ¿verdad? Que fíjense que está tomado uno en cada fila, y si usted analiza la permutación que considero, que es 2, 1, 4, 3, encontrará que hay un número par de inversiones, así que por tanto si par se queda el mismo. Ese mismo producto es uno de los términos de esa fórmula que estamos buscando, ¿verdad? Y entonces en adelante hacemos otra vez lo mismo. Este 1 lo pasamos aquí, este 4 aquí, este 3 aquí, y este 2, al no poderlo pasar a la izquierda una vez, lo pasamos aquí, ¿verdad? Y entonces veremos que la permutación de los suscritos de la fila 1, 4, 3 y 2 contiene un número impar de inversiones. Eso se lo dejamos a usted para que lo haga en su casa, ¿verdad? Y por lo tanto ese producto, que es otro término de la fórmula que nos va a dar el valor de ese determinante de orden 4, se va a tomar negativo. Volvemos, pasamos este 4 aquí, este 3 aquí, este 2 aquí y este 1 a la última posición, ¿verdad? Y aquí la permutación de los suscritos de la fila, que es 4, 3, 2 y 1, va a tener un número par de inversión, y por lo tanto se va a tomar el mismo como uno de los términos de la fórmula para hallar el valor de ese determinante. Hacemos aquí también lo mismo, 3 aquí, 2 aquí, 1 aquí y el 4 aquí. Y la permutación 3, 2, 1 y 4
va a encontrar que tiene un número impar de variaciones, por lo tanto, de inversiones, y por lo tanto se va a tomar el como negativo en esa fórmula que estamos buscando, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos aquí, fíjense que tendríamos que pasar, ¿verdad?, el 2 aquí, el 1 aquí, el 4 aquí y el 3 acá. Así que tendríamos la permutación de los suscritos de las filas 2, 1, 4 y 3, pero 2, 1, 4 y 3, 2, 1, 4 y 3 está antes, ¿verdad? Mira aquí, 2, 1, 4 y 3. Así que como está antes, vamos a hacer ahora lo mismo que hicimos ahorita, ¿verdad? En vez de cambiar los últimos dos los dejamos igual, ¿verdad? 1 y 4, mira aquí, 1 y 4, y los primeros dos suscritos de las filas lo intercambiamos, 2 aquí y 3 acá, ¿verdad? Y ese es uno nuevo. Si usted busca 2, 3, 1 y 4, esa permutación de los suscritos de la fila, no aparece en ninguno de los productos que hemos considerado anteriormente, ¿verdad? Y entonces ese nuevo producto, ¿verdad?, que es otro término en la fórmula que estamos buscando, que recuerde que tiene 24 términos, ¿verdad? Pues, si usted analiza en la permutación 2, 3, 1 y 4, va a tener que ver que tiene un número par de inversiones, por lo tanto se toma el mismo, no se coge negativo. Y empezamos el proceso otra vez, empezamos a mover los suscritos un lugar hacia la izquierda, los suscritos de la fila. 3 aquí. Fíjense que en todo caso, y repetimos, los suscritos de las columnas se quedan en el mismo orden. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4, etc. ¿verdad? Aquí nuevamente volvemos a pasar este 1 aquí, este 4 aquí, este 2 aquí y este 3 acá. Y entonces esta nueva permutación de los suscritos de la fila 1, 4, 2 y 3, usted verá que tiene un número par de inversiones, así que por tanto se toma el mismo. Y entonces al llegar aquí, pues pasamos el 4 aquí, el 2 aquí, el 3 aquí y el 1 acá. Y esa nueva permutación de los suscritos de la fila 4, 2, 3 y 1 va a tener un número impar de inversiones, usted lo va a verificar en su casa y por lo tanto se toma su negativo. Cuando llegamos aquí, ¿verdad?, nuevamente tendríamos si hacemos el mismo proceso, ¿verdad? Porque entonces tendríamos 2, 3, 1 y 4. Y ese, fíjense que es el mismo que está aquí, 2, 3, 1 y 4, ¿verdad? Así es que, si seguimos haciendo lo que veníamos aquí, entonces ahora tendríamos que dejar estos últimos dos iguales e intercambiar estos dos. Pero si yo hago eso, dejando estos dos iguales, dejando estos dos iguales, intercambiando esto, tendríamos 2, 4, 3 y 1. Y ese 2, 4, 3 y 1 ya lo tenemos aquí, miren, 2, 4, 3 y 1. ¿Lo ven? Así que no me conviene ahora dejar estos dos quietos e intercambiar estos dos, sino al revés. Dejar otra vez, como veíamos antes, estos dos quietos e intercambiar estos dos suscritos de las filas, ¿verdad?, de los últimos dos factores en este siguiente producto. ¿Ves? El 4 lo dejamos aquí, el 2 aquí, pero estos 2, 3 y 1 los intercambiamos a 1 y 3. Y empezamos el proceso otra vez, ¿verdad? 4, ¿verdad? Ya tenemos 4, 2, 1 y 3. Ahora en el siguiente factor cogemos 2 aquí, 1 aquí, 3 aquí y el 4 que está aquí lo pasamos a la cuarta posición. Y esta nueva permutación de los suscritos de la fila 2, 1, 3 y 4 va a tener un número impar de inversiones y por lo tanto se va a tomar negativo ese término. Pasamos al siguiente factor, el siguiente producto, ¿verdad? Y tenemos aquí, pasamos lo mismo, 1 aquí, 3 aquí, 4 aquí y 2 acá, ¿verdad? Y esta nueva permutación de los suscritos de las filas 1, 3, 4 y 2, vamos a encontrar que tiene un número par de inversiones y por lo tanto ese término se va a tomar positivo en la fórmula que nos va a dar el valor de ese determinante. Recuerda que estamos buscando cuántos términos. 24. ¿Cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Nos falta el último, pero vamos a poner allí, ¿verdad? ¿Qué se obtiene haciendo lo mismo, ¿verdad? Pasando los suscritos una vez a la izquierda, ¿verdad? Así, los suscritos de la fila, ¿verdad? Así que vamos a separar aquí, recordando que estas rayas del determinante, y el siguiente término, ¿verdad?, que consiste de ese producto tomado 4 factores, que tiene un determinante de orden 4, de entre los elementos del mismo determinante, con una nueva permutación para los suscritos de la fila, dejando los suscritos de las columnas en orden 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Pues pasamos el 3 a la primera posición, así que 3, 1, eso 3, 1, eso 3, 1, por B, y entonces este 4 pasa a la segunda posición, eso 4, 2, por B, y entonces este que está en la tercera posición, más bien este que está en la cuarta posición pasa a la tercera, así que sería B sub 2, 3, B sub 2, 3. Y finalmente, el último que tiene suscrito de la columna 4,
contendrá el suscrito de la columna, de la fila que está en el primer factor. Para tratar de pasarlo a la izquierda, no hay donde colocarlo, se colocamos en la última posición. 1, B sub 1, 4, ¿ok? Y ahí tenemos finalmente el último término, ¿ok? El último término que necesitamos para la fórmula que nos dice cómo hallar el valor de ese determinante. Bueno, pues miren, ahora vamos a decir lo siguiente. Vamos a borrar aquí esto y decimos por lo tanto si B, esa matriz, le buscamos su determinante, ¿verdad? Colocándolo entre dos barras verticales. Y como, ¿qué va a ser B? Pues precisamente el determinante de orden 4 que estábamos analizando y que estamos tratando de buscar una fórmula para evaluarlo, que acabamos de borrar de aquí. Lo llamamos de mayúscula porque fíjense que usamos unas variables de minúscula para identificar a sus elementos o entradas, ¿verdad? Si B es el determinante de orden 4 anterior, la fórmula para hallar su valor es el siguiente: determinante de la matriz B mayúscula, ¿verdad? Base. Bueno, pues vamos a tomar todos estos productos que formamos aquí como términos en esa fórmula que vamos a escribir ahí, ¿ok? Porque esa suma de esos términos nos va a dar precisamente el valor del determinante de orden 4S que nos presenten, ¿ok? Pues mire, el primer término, ¿cuál es? Vamos a copiarlos con cuidado porque depende de que nos copiamos con cuidado. El primero es B sub 1, 1, B sub 2, 2, B sub 3, 3 y B sub 4, 4, ¿verdad? Y se toma el mismo. B sub 1, 1, B sub 2, 2, B sub 3, 3, B sub 4, 4. Luego viene el segundo término que se toma negativo, así que será menos. Vamos a borrar por aquí esto. Y colocamos el segundo término que sería B sub 2, 1, B sub 3, 2, B sub 4, 3 y B sub 1, 4. ¿Verdad? Mira aquí. B sub 2, 1, B sub 3, 2, B sub 4, 3, B sub 1, 4. Luego tomamos el tercer término que se toma el mismo, o sea que sería más, ¿verdad? Más, vamos a poner el más aquí. Y colocamos ese término en la siguiente posición, que sería el B sub 3, 1, B sub 3, 1, B sub 4, 2, B sub 1, 3 y B sub 2, 4, ¿verdad? Cogemos el siguiente término que se va a tomar, que sería este que se toma negativo. B sub 4, 1, B sub 1, 2, B sub 2, 3 y B sub 3, 4. ¿verdad? Cogemos el siguiente término que se toma el mismo, así que sería más ese término, ¿verdad? B sub 4, 1, B sub 1, 2, B sub 3, 3 y B sub 2, 4. Tomamos el siguiente término que se toma negativo, vamos a asegurarnos que lo tenemos bien, ¿verdad? Que lo hemos copiado todo. 1, este sería ya. Vamos para el B sub 2, 4, pues este, así que llegamos para este, así que hasta aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 términos. 1, 2, 3, 4 y 5 términos. El siguiente que se toma negativo sería el B sub 1, 1, B sub 3, 2, B sub 2, 3 y B sub 4, 4. El siguiente que se toma el mismo, así que se toma positivo, sería este, B sub 3, 1, B sub 2, 2, B sub 4, 3 y B sub 1, 4. El siguiente que se toma negativo sería este, B sub 2, 1, B sub 4, 2, B sub 1, 3 y B sub 3, 4. El siguiente que se toma el mismo, o sea, positivo, sería este término, que está aquí. B sub 2, 1, B sub 2, 1, B sub 2, 4, 2, B sub 3, 3 y B sub 1, 4. Y el siguiente que se coge negativo sería este término que está aquí, menos B sub 4, 1, B sub 3, 2, B sub 1, 3 y B sub 2,
4. ¿Sí? Vamos a asegurarnos que lo hemos copiado todo, ¿verdad? Hasta aquí tenemos ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Exacto. Bien, ahora vamos a borrar esto, porque ya esto es el primero de los términos y el segundo, ¿verdad? Y seguimos ahora con aquellos de acá. Se va a tomar ahora el mismo, o sea, más. Ese término que consiste en ese producto. B sub 3, 1. B sub 1, 2. B sub 2, 3. Y B sub 4, 4. El siguiente sería este término que se coge negativo. Menos B sub 1, 1. B sub 2, 2. B sub 4, 3. Y B sub 3, 4. ¿no? El siguiente que se toma el mismo sería positivo, sería este. B sub 2, 1. B sub 1, 2. B sub 4, 3. Y B sub 3, 4. El siguiente que se coge negativo sería este término. B sub 1, 1. B sub 4, 2. B sub 3, 3. Y B sub 2, 4. El siguiente que se coge negativo, el mismo sería más, ¿verdad? Sería este. B sub 4, 1. B sub 3, 2. B sub 2, 3. Y B sub 1, 4. El siguiente que se coge negativo, o sea, sería este, B sub 3, 1. B sub 2, 2. B sub 1, 3. Y B sub 4, 4. El siguiente que sería este que se coge el mismo, o sea, positivo, sería este término. Vamos a seguirlo acá. Pues este, ¿verdad? 3, 2, 1, 4. Sería este, que se coge el positivo. B sub 2, 1. B sub 3, 2. B sub 1, 3. Y B sub 4, 4. El siguiente que toma negativo sería este término. Consistente en este producto. B sub 3, 1. B sub 1, 2. B sub 4, 3. Y B sub 2, 4. El siguiente que se toma el mismo, o sea que sería positivo, ¿verdad? Sería este término, B sub 1, 4. Perdón, sub 1, 1. B sub 4, 2. B sub 2, 3. Y B sub 3, 4. El siguiente que se coge negativo sería este término. B sub 4, 1. B sub 2, 2. B sub 3, 3. Y B sub 1, 4. El siguiente que sería este que se coge el mismo, así que se coge positivo, sería este término. B sub 4, 1. B sub 2, 2. B sub 1, 3. Y B sub 3, 4. El siguiente que se coge negativo sería este. B sub 2, 1. B sub 1, 2. B sub 3, 3. Y B sub 4, 4. El siguiente que se coge el mismo, o sea, positivo, sería este que está aquí, B sub 1, 1. B sub 3, 2. B sub 4, 3. Y B sub 2, 4. Y el último, que sería este, que se coge, dicho sea el paso, se toma su negativo, porque si usted analiza las inversiones en los signos, en los números que están en la última permutación de los valores de las filas, de los objetos de las filas 3, 4, 2 y 1, va a encontrar que va a haber un número impar de inversión, así que se toma negativo, ¿verdad? Sería este fue el último, que es 1, 3, 2, 4, 3.